pensando que vas a tener todo bien con tus placas, que todo va a fluir bien, y lo que hizo fue traerte quizás a lo mejor una pesadilla. Acumulan los gases que son Eso es fatales. otro de las cosas que tienen que saber, porque eso es monóxido de carbono que puede Causarle matar la a la muerte claro. a las personas. En algunos casos los han reabastecido prendidos, cae una gotita en el mofle que está súper caliente, se genera la chispa y ahí vino el problema del incendio. Este tipo de instalación tiene que ser un especialista certificado en estos sistemas. Generadores o baterías. En Puerto Rico, donde los apagones y el alto costo de la luz son parte de nuestro día a día, entender estas alternativas es esencial. Hoy en Café con Encanto, Propiedades con Propósito, Pedro González y esta servidora, Mariela Arrojo, conversamos con alguien que conoce este tema de primera mano, Franco Ramírez, perito electricista con más de 35 años de experiencia en generación y manejo de energía. Ha trabajado en la Autoridad de Energía Eléctrica, en Genera PR, y hoy lidera su propia empresa, FRS Electrical. En otro episodio hablamos sobre sistemas solares. Hoy nos enfocamos en plantas eléctricas y baterías. Exploraremos sus ventajas, desventajas y lo que debes saber antes de invertir en uno para tu propiedad. También veremos los distintos tipos de generadores, la importancia del transfer switch, vida útil, mantenimiento y cómo calcular la capacidad ideal según el consumo de tu propiedad. Todo para que tomes decisiones informadas y seguras. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte aquí para estar hablando de este tema tan interesante. Para mí es un placer. Qué bueno. Saludos, Pedro, ¿cómo estás? Saludos Mariela y saludos Franco. Hoy vamos a hablar de un tema que tú lo dominas, eso hasta dormido piensas en los generadores. A la perfección. Sí. Son muchos años ya trabajando en ello. Para que las personas que nos ven y nos escuchan, tengan una idea de cuánto es la capacidad mayor de un generador que tú has trabajado. Más de 200 megavatios. 200 megavatios son 200.000 kilowatts. 200.000 kilowatts, que son 200 millones de vatios. Correcto. Y poniéndolo en perspectiva, una planta de 10 kilos, normal por ahí, pues estamos hablando de una capacidad de 20.000 plantas de 10.000 kilos. Exactamente. Esos son Muchas. Muchas. Wow. Así que hay un montón de kilovatios que vamos a estar hablando. Vamos a sacar chispa hoy, Frank. Vamos a sacar chispa. Mira, dentro del contexto de la temporada de huracanes, que en Puerto Rico dura 6 meses, de junio 1 a noviembre 30, es bien importante y hemos visto muchas situaciones en las cuales personas, por el mal manejo de las plantas eléctricas, han tenido accidentes, han tenido incendios y algunos han sido fatales, los incendios que han fallecido a las personas adentro de las propiedades. Y es importante poder conocer no solamente los beneficios, sino los peligros y los riesgos de cada uno de estos componentes para poderlos utilizar de una manera segura para poder sobrepasar o superar una crisis energética, pues sabemos que hay muchas personas que dependen de la electricidad para vivir. No solamente para tener aire acondicionado y demás, hay personas que necesitan para sus equipos. Para los equipos esenciales. De respiración y de mantener sus medicamentos fríos y demás. En cuanto a las plantas eléctricas, ¿qué tipo de plantas, aparte de las portátiles, que son las que comúnmente vemos de 5 kilos, 2 kilos, 3 kilos, a las que son más permanentes ya instaladas en las propiedades, cuáles son otros tipos de sistemas que pueden considerarse generadores de emergencia? Bueno, generadores de emergencia hay varias, ¿verdad? La eólica, que es otro sistema de generación, ya habíamos hablado del sistema fotovoltaico, pero en cuestión de generadores como tal, es bien importante saber, por ejemplo, en los hogares, ¿ves? ¿Qué tipo de generador comúnmente yo puedo utilizar en mi hogar? Pues yo puedo utilizar un generador de 3 kilos a 7 kilos.
¿ves? Si por ejemplo, kilovatios, si necesito para un negocio, pues ya hay de 10 kilos en adelante, dependiendo el consumo real del local, ¿ves? O del hogar como tal, para que me pueda a la hora de prender mi casa, me la pueda prender completa, sin ningún tipo de necesidad. ¿Eso cómo se determina la capacidad de la planta que la persona podría necesitar? Ahí volvemos al mismo estudio. Tenemos que hacer un censo de carga, ¿verdad? Con todos los enseres que tiene el hogar completo, para entonces ahí determinar qué equipo, qué planta ideal sería necesaria. Siempre yo recomiendo un 25% en adición, ¿ves? A la capacidad. Si yo tengo 7 kilos utilizando, pues mira, vámonos con 10 kilos. Un generador de 10 kilos, ya ahí tú no vas a tener ningún problema a la hora de prender, de poner todos tus enseres. Ahora bien, dentro de esto hay unos generadores que nosotros llamamos los standby o los prime. Entonces, ¿cuál de los dos yo voy a determinar utilizar? La diferencia de los standby, sí, porque vienen de 7 kilos y vienen de 10 kilos, varios. Pero los standby me utilizan una capacidad cuando el generador está corriendo, que yo lo tengo que después de 4 horas, él tiene que descansar. Okay. Versus el prime, que yo puedo utilizarlo a mayor capacidad. Por un periodo más largo de tiempo. Ilimitado. Wow. Yo que no conozco mucho de este tema, para los que estás explicando, ¿ambos es manual o es con transfer switch? No. Hay varios. En los standby prácticamente casi siempre, que son portátiles portátiles, pues casi muchos de ellos pueden venir de switch, que tú los puedes prender o de manigueta, o los otros que son los prime, que siempre se utilizan un transfer switch para él va a dirigir que pueda prender el generador. El transfer switch es el que lo va a manejar. Muchos vienen ya ahora, hoy en día, el generador, lo que nosotros llamamos un deep sea, que él es el que determina cuándo prender, cuándo se... Pero ellos trabajan en paralelo, los dos, o decides tú o decido yo. Todo depende de la programación que yo tenga. ¿Ves? Pero siempre, aunque sea los transfer switch o los interruptores de transferencia, hay dos tipos. Está el manual, que es la cajita que tú levantas o bajas la palanca, o está el automático que se activa automáticamente, como bien dice la palabra. Es importante tener un transfer switch porque si no estamos exponiendo a riesgo todas las personas que estén en ese empalme eléctrico fuera de la casa. Es importantísimo el transfer switch, sea automático o sea manual, todo depende de la persona que decida. ¿Por qué? Porque así nosotros evitamos la retroalimentación. Correcto. ¿Ves? Que esa generación salga hacia la calle y pueda... Causar una desgracia. Y ha causado Una desgracia. Las ha Sí, causado. sí. Yo he tenido compañeros que en el pasado, por esa mala práctica, murieron estando en la red eléctrica cuando trabajamos en energía Accidentes eléctrica. fatales, accidentes también graves. Y otros que se han quemado por Lamentablemente. Por las personas no estar bien informadas. Y es importante saber que este tipo de instalación tiene que ser un especialista certificado en estos sistemas. Importantísimo. Porque yo me he encontrado con situaciones que las personas ponen su generador portátil y vienen y lo ponen al lado del calentador o al lado y ahí se conectan. Y se le olvida apagar el breaker. Wow. Y toda esa retroalimentación
sube por el membrete y sigue hacia la red eléctrica. No, y la otra cosa también, los peligros Peligro. que hemos visto también de los gases que generan estos, los ponen en lugares cerrados y eso acumulan los gases que son Eso es fatales. otro de las cosas que tienen que tener que saber, que estos equipos deben determinar, poner en una área que sea ventilada. Si no están ventiladas porque están en un enclosure, pues entonces ese enclosure, sea de cemento, pues tiene que tener ventilación para airear, porque eso es monóxido de carbono que puede causarle matar la muerte, a la claro. muerte a las personas. ¿Ves? Otro factor, porque vienen generadores de gas y vienen Eso iba a de preguntar de yo ahora. diésel, y de gasolina. de gasolina. ¿Ves? El manejo, cómo tú manipulas esto. Tú tienes que tener tu equipo, el generador, que no tenga liqueo y que no pueda ocasionar fugas, que se pueda prender el equipo. Otra cosa es la batería dentro del generador, que por ejemplo tenga en una posición que sea correcta. Por ejemplo, si el generador no prende, usted no puede venir a meter las manos porque tú no sabes por qué el generador y te puede tener un ¿Por qué no efecto, prendió? por qué no prendió y puedes tener un accidente eléctrico o X. O sea, que es importante que sepan que este tipo de equipos es importante que lo trabaje un personal capacitado, certificado en esa área. Yo siempre me he preguntado, ¿qué es mejor? ¿Una planta de gas? O sea, que se alimente del gas o de gasolina o de diésel. ¿Cuál es la diferencia entre Bueno. esas tres? Si alguna o tiene que ver más bien con el costo. Más bien, las dos son muy buenas. Las dos, tanto de gas, una es más limpia, más pura. El equipo que utiliza gas, pues rinde un poquito más y el equipo dura más, versus la otra que necesita más mantenimiento, que es la de diésel. Más mantenimiento, pero es relativo. Esta, la de gas, pues el costo no es tan costo efectivo como la de diésel, ¿ves? En largo rendimiento. No, y la otra cosa también es la facilidad de reabastecimiento. Por ejemplo, sabemos que hay muchas personas que tienen la venta de gas y demás, pero estos equipos se tienen que instalar con las mangas, o sea que no es el que vende los pompones ni No. nada de ese tipo de cosas, es ya una cosa más sofisticada que tiene sus particularidades, hay que ver la disponibilidad del servicio. Y hay veces que no es tan costo efectivo como la de diésel. Traer el tanque y, o sea, un poquito más. Y muchas personas, pues, ¿Y en cuanto al mantenimiento? todas necesitan mantenimiento. En cuanto al mantenimiento, pues cada, por ejemplo, 50 horas de runtime de los generadores, es imprescindible que se le cambie el aceite, el filtro de diésel, filtro de aire, verificar el coolant, todos estos aditamentos y verificar el control eléctrico, cómo todo esto está trabajando, hacer las pruebas necesarias para que esa máquina, cuando se necesite, esté ahí. No es prenderle y olvidarse. Exacto. No, y también con relación a la gasolina, a los portátiles de gasolina, hemos visto también situaciones de accidentes de personas, como tú mencionabas ahorita, son equipos que deben estar encendidos no más de 4 horas para darle su descanso y ahí reabastecerlos de gasolina, pero en algunos casos los han reabastecido prendidos. Cae una gotita en el mofle que está súper caliente, se genera la chispa y ahí vino el problema del incendio. Y no tan solo eso, que es correcto. También, como tú dices, se queman cuando hacen contacto con la máquina. Correcto. Y sufren quemaduras de primer y segundo grado, porque esa máquina está Bien caliente. bien caliente. Y en adición, si esa máquina la dejan prendida, lo que va a ocasionar un sobrecalentamiento a la máquina que la va a dañar.
¿ves? Cuando son máquinas stand-by, ¿no? Sin embargo, las prime, que son diferentes, son para utilizarse de manera en horas ilimitadas. Sí, ahí entonces lo que podemos ver es que la diferencia entre una estándar, una stand-by y una prime es que, por ejemplo, si yo le pongo un tanque de mayor capacidad, el tanque que ya viene recomendado por el manufacturero para esa planta, para ese generador eléctrico, en el caso de las prime, yo le puedo aumentar la capacidad de almacenaje de combustible indefinidamente porque esas están preparadas para continuar operando. Sin embargo, para la otra podría ser un error o un potencial problema. Por ejemplo, yo tuve una de 30 kilos para María, la estuve utilizando 2 meses. La pagaba 8 horas, le cambié aceite y seguía corriendo. ¿Ves? O sea, pero es porque son prime. Sin embargo, las otras no. Las otras que son portátiles, 4 horas promedio, apágala, descansa y después la vuelvo. Yo conozco una persona que en el huracán María tuvo la planta prendida cerca de 7 días, sin una planta marina, que la tenía instalada en la casa por 7 días ininterrumpido porque involuntariamente rompió el switch de apagarla y prenderla. Y esa planta cuando finalmente se apagó, el aceite era como plasticina, era una cosa bien, pero dio el servicio de la planta. Lo que pasa es que este tipo de máquinas vienen preparadas precisamente para eso. Por ejemplo, las que yo trabajaba en la autoridad, que son de 200 megavatios, eso para trabajar 24 horas, 365 días, sin parar. En años que recuerdo, nosotros parábamos esas máquinas cada 2 años para hacer un preventivo y darle el mantenimiento correcto. O sea, no era darle una limpieza, no es sacar los equipos, aunque su vida útil durara 2 años, pero ya hay que cambiarlo, como los aviones. ¿Cuánto tiempo lleva? No, cámbialo, aunque esté bueno. Y así sucesivamente. Pero eso... Es mejor invertir en mantenimiento que en reparaciones. Claro. Definitivamente. Yo soy fiel creyente. Es mucho costo. Es un ahorro total al bolsillo, porque cuando se rompen las máquinas... Es inesperado. Es inesperado y no sale barato. Versus cuando tú le das un mantenimiento equilibrado, correcto, tú tienes una máquina ahí para 20, 30 años. Eso te iba a preguntar, como cuánto te podría durar una máquina bien cuidada, te puede durar como 20 o 30 años. 20 y pico de años, bien cuidada. Y porque las máquinas, la fabricación de ellas son precisamente para eso, para larga duración, pero con su mantenimiento correcto. Correcto. Yo he visto varias personas, he visto casas, ¿verdad?, que me han llamado para que asista a venderla. Algunas de ellas me he topado que tienen placas solares y planta eléctrica a la misma vez. Sí. Siempre me he preguntado si es que lo tienen como un refuerzo de una a la otra. Es un backup de backup. ¿Ves? Es un backup de backup. Los equipos, como habíamos hablado anteriormente, pues los inversores son los que dirigen la orquesta. Entonces, cuando tú programas, pues tú le dices cuándo es que va a entrar ese generador. Hasta él mismo lo estaba viendo. Si no tengo sol y no tengo batería, le voy a mandar a prender. Y él prende y genera para la casa. ¿Ves? O sea, que ahí el secreto es el inversor. Ese es el director de orquesta. Ese es el director de orquesta. Ahora viene la planta eléctrica, ahora aguanta la parte solar. Todo lo que él vea en el sistema, cómo está operando. Y eso me imagino entonces que ese inversor es un inversor que es solamente para placas solares o para, ¿cómo se llama? Para la planta eléctrica o uno puedo tener los dos en uno solo. No. Tú puedes, en el inversor ya está. Ahí tú puedes poner placa, batería y generador y la red ahí. Y él dirige. Si no tienes nada de eso, pues necesitas tu transfer switch. El manual o el automático. Todo depende del generador que tenga. Correcto. ¿Ves? Porque el transfer switch automático tiene la ventaja de que
ese generador, cuando se vaya la luz, la red eléctrica, ella va a prender inmediatamente y tú no vas a perder tus equipos. Vas a tener todo el tiempo tu equipo ahí. Versus el manual. El manual pues es diferente. Hay que activarlo Hay que activarlo manualmente y prender la planta si no prende por... En tu experiencia, ¿cuál crees o cuál, si yo no tengo ningún tipo de, ¿verdad? De ni placas solares, ni tengo planta eléctrica y estoy buscando una alternativa, ¿cuál tú me sugerías a mí? Bueno, yo depende, ¿verdad?, de la capacidad económica de la persona, pues entonces yo ahí le hago varias sugerencias y de acuerdo a ella, cómo ella se ve a la persona, pues entonces que ella decida. Pero dentro de esa variedad, porque hay hoy en día mucha variedad, pues entonces yo le ofrezco la mejor para que no tenga ese problema. O sea, a lo mejor no puede hacerse una de 5, de 10, pero puede hacerse una de 5 kilos, pero la de 5, esta es la buena. Sí, que de acuerdo al presupuesto de la persona, pues de ahí lo orienta, Claro. ya sea para una planta o ya sea para las placas. Entiendo que las placas, o me corrige si estoy mal, las placas son más costosas que una planta o no necesariamente. Es un poco más costoso que el generador. El generador es un poco más costo efectivo para generar en toda la casa. Tiene sus implicaciones, ¿verdad? Porque pues como los riesgos de salud, que hay que tener cuidado y el área donde tú la vayas a poner y dentro de esa área pues el cableado que necesita, ¿verdad? Versus la capacidad en generación con sistemas solares. ¿Ves? Todo de acuerdo. Hoy en día tenemos muchos sistemas donde hay mucha variedad y todo el mundo quiere vender su mejor producto como que es el mejor. Pero dentro de eso hay sus estudios, ¿verdad? En comparación. ¿Cuánto me produce más? ¿Cuánto tiempo me dan en garantía? Sí, Y etcétera, yo creo que esa es etcétera. la parte Espacio. más, yo creo que esa es la parte más complicada porque personas, ¿verdad?, que no somos expertas en ese tema, nos presentan todas estas alternativas y uno dice, ¿y cuál realmente es la que realmente me va a poder ayudar o cumplir las necesidades, ¿verdad?, de mi hogar o de mi familia? Que esa es la importancia de tener personas que te puedan orientar en ese aspecto. Todas son muy buenas, porque no voy a quitarle mérito a ninguna. Todas son muy buenas porque suplen la energía que la necesita. El asunto es la calidad del producto, las garantías del producto. Y bien importante que cuando tenga una falla ese producto, La pieza esté. No, la pieza y el Y el instalador servicio. y el servicio. Y el servicio. ¿Ves? El servicio después de la venta es lo que Después de la venta, eso es lo más que, porque muchas personas, y yo te vendo esto como es lo mejor. Y una vez que tú lo instalas, Sí, perfecto, ya el primer día, a los 10 días ya yo me desaparecí. Sí. Entonces la persona se ve un problema. No puede tener su equipo, no le trabaja su equipo, no aparece la persona. Inconveniente. Y entonces tiene que hacer otra inversión innecesariamente. No, y ahí también hay que ver la capacidad de espacio que tiene para instalar las placas solares o los receptores fotovoltaicos. Y eso nos lleva a los condominios, a los apartamentos, que pues ahora se ha puesto muy de moda las baterías en los apartamentos. Esas baterías también tienen un inverter, un controlador, y tienen la capacidad de recargarse de la misma red de eléctrica. Vamos por partes. Hay baterías que, por ejemplo, tienen su manejo de carga, que es el BMS, pero ellas necesitan su inversor, porque el inversor es el que va a transferir. No tengo energía, utilizo batería. Llegó la energía, espera que yo haga el cambio para entonces suplir. ¿Ves? Es importantísimo. En los apartamentos, pues, es diferente, porque en muchos apartamentos, diferentes condominios no te permiten placas. Exacto. Y tú no puedes poner placas. Entonces, ¿cómo tú cargas esa batería? Pues entonces tienes que recurrir a la red eléctrica obligado.
Así que ya eso es un sistema de resguardo, De un sistema, resguardo. un backup. Un backup. Eso es así. Correcto, pues ya el tiempo nos ha traicionado nuevamente. En resumen, el asunto de la decisión de cualquier persona va a depender de la necesidad y de la expectativa de uso que tenga para seleccionar la mejor opción que hay disponible en el mercado. Hay opciones, hay diferentes alternativas y es importante que se informen, se orienten, pregunten para que a la hora de tomar la decisión de comprar el sistema, ya sea de generación de energía renovable o fotovoltaico, o sea un sistema de generación de emergencia, pues pueda hacer la mejor selección que tenga disponible. Y evitarse dolores de cabeza, que yo Correcto. creo que eso es lo más importante. El estar bien informado te ayuda a no tener que estar lidiando, pensando que vas a tener todo bien con tus placas o tu planta eléctrica y que todo va a fluir bien, y lo que hizo fue traerte quizás a lo mejor una pesadilla. Y es bien importante el mantenimiento de ambos equipos, porque es lamentable que cuando se vaya la luz y no haya luz, ninguno de los equipos funcione. Sí. Eso es peor. Eso es peor. Sí, eso sería el colmo de los colmos, tenerlo Sí, y no poder utilizarlo. Sí. Gracias, Franco, por estar aquí nuevamente. ¿Dónde las personas que nos están viendo y escuchando te podrían llamar? Pues me pueden llamar a mi celular, el número es el 787-439-1305. Gracias, Franco, nuevamente. Gracias, Pedro. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Si este tema te resultó útil y quieres seguir aprendiendo sobre las bienes raíces en Puerto Rico, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y síguenos en nuestras redes para más contenido y consejos. Recuerda, saber más siempre vale más. Hasta la próxima.